Bien, estamos ahora sí de regreso. Hicimos unas consultas durante el recreo sobre el tema de resistencias y simulaciones. Y ahora eh, vamos a seguir. Nosotros hoy hicimos un planteo donde describimos un problema, lo solucionamos con nuestro lenguaje natural, escribimos paso a paso cómo lo íbamos a hacer. Eh, y ahora vamos a seguir. Hicimos un camino de resolverlo con un diagrama de flujo y ahora vamos a ver cómo se hace con un pseudocódigo. ¿Sí? El pseudocódigo eh, va a ser algo muy parecido al lenguaje que vamos a utilizar finalmente, pero va a estar en español y con algunas reglas que vamos a utilizar especiales. Acá Aníbal dice no se ve ni se escucha. ¿Ahora sí se ve o no? ¿Seguimos con el mismo problema? Bien. Se ve perfectamente y se escucha bien también. Genial. Gracias por la paciencia. Bien, ahora nosotros hicimos este camino al diagrama de flujo, vamos a hacer el camino del pseudocódigo. Cuando uno programa normalmente, eh, elige alguno de los dos caminos, hay programadores que eligen los dos y cuando uno ya está re canchero, puede pasar directamente de plantear del lenguaje que uno piensa cómo resolverlo a un algoritmo. Yo lo suelo hacer con diagramas de flujo, el esquema general de un problema grande para poder resolverlo y elegir el nivel de detalle para poder entenderlo y compartirlo con otros programadores. Normalmente cuando hacemos un proyecto grande, lo que se hace es dividirlo por partes. Entonces se puede hacer un diagrama de flujo y cada cuadrado de estos grandes que veíamos de acciones es un pedazo del problema que uno lo va a resolver. Para eso se utiliza muchísimo el diagrama de flujo. Y el pseudocódigo es una forma de escribir los pasos de una forma re parecida al lenguaje para que después solo tengamos que traducir algunas palabritas. Y porque sabemos que hay muchas personas que quieren iniciarse a programar y no saben inglés. Entonces, si uno tiene que estar haciendo el proceso de estructurar su pensamiento y encima estar traduciendo, se torna más complicado el proceso de aprendizaje. Por eso lo vamos a iniciar haciéndolo en pseudocódigo. Bien, ¿cuáles van a ser las reglas que vamos a tomar nosotros en este curso para que se parezca ya al lenguaje que vamos a utilizar al final? Cuando escribimos pseudocódigo, vamos a poner una palabra para iniciar el programa, nosotros usamos inicio y una palabra para el fin. Todo y luego ponemos unas llaves. ¿Sí? Entonces, inicio, abrimos la llave, va nuestro programa, cerramos la llave y ponemos fin. Una buena práctica de programación es escribir esto primero, inicio, fin y las llaves, y luego poner en el medio, porque si no después nos olvidamos de cuántas llaves tenemos que cerrar. Más adelante, dentro del programa, vamos a tener muchas llaves que nos van a ir marcando pequeños bloques de programa, ¿sí? Bloques de código. ¿Sí? Nosotros, nuestro código, cada instrucción que hacemos, la vamos a terminar con un punto y coma. Si pueden notar en esta imagen, tenemos inicio y fin bien a la izquierda y lo que está dentro de las llaves tiene un espacio que lo hacemos con el tab. Entonces queda todo lo que está acá está dentro del programa. Luego vamos a ir viendo como cada vez que nos vamos metiendo más dentro del programa metemos más tabs. Esos tabs, esos espacios que ponemos delante no afectan en nada, la computadora los ignora cuando hagamos el código real, pero sirven para que otra persona no vea un texto completamente plano y sea más fácil para otro programador leerlo o para nosotros mismos cuando tengamos que volver. Hicimos un código, después de 2 meses lo queremos corregir, lo queremos mejorar, encontrar las partes del programa usando este espacio que se llama indentación va a ser mucho más sencillo. Bien, las palabras claves que vamos a usar nosotros van a ser escribir para mostrar algo en pantalla. Por ejemplo, si le ponemos escribir, entre comillas, ingresa un número, va a escribir eso en la pantalla, lo va a mostrar por pantalla. Sería el equivalente al simbolito que tenía como una curva por debajo.
Leer nos va a permitir tomar lo que la persona ingresó o un sensor ingresó o de algo, un dato externo, y guardarlo en un lugar que va a ser una variable, que las vamos a ver un poquito más adelante, pero ya las estamos utilizando, ¿sí? Entonces, leer va con el nombre de la variable al lado y escribir es lo que quiero mostrar en pantalla. Podemos hacer escribir y poner el 2 puntos, qué valor ponemos, o escribir directamente entre comillas. No hay problema en este pseudocódigo que estamos utilizando nosotros. Recordemos, ponemos inicio, fin, las llaves y dentro escribimos nuestro código. Al finalizar cada oración, cada instrucción, ponemos un punto y coma. ¿Por qué? Porque la mayoría de los lenguajes toman el punto y coma como que termina la sentencia, la instrucción. Si nosotros pusiésemos todo de corrido separado por punto y comas, nuestro compilador que va a traducir esto al lenguaje de PC lo va a entender igual y lo va a traducir. ¿A quién se le va a ¿A quién se le va a complicar entenderlo? A nosotros cuando querramos leerlo. Entonces lo escribimos apto para nosotros y apto para la PC. ¿Una duda hay ahí? ¿Escuché algo? Cada punto y coma se estaría marcando el fin de una línea. Exactamente, el fin de una instrucción. ¿Sí? Que nosotros le ponemos un enter para que entendamos nosotros y la indentación, y el punto y coma es para que lo entienda el compilador, que es el que le traduce esto a la PC para que en unos y ceros para que lo pueda entender. Bien, vamos a utilizar los mismos signos que utilizamos antes, ¿sí? Para hacer las operaciones matemáticas. Además, como esto no se pueden utilizar comentarios en todos lados, pero se utilizan mucho en el código. Y es muy importante que los utilicemos. El comentario es algo que el compilador no lo va a leer, va a ser como que no existiera. Es simplemente un mensaje para otro humano que lea eso. Otra persona lo lee y tiene que saber qué está pasando ahí. O si yo mismo lo quiero poner para mí, porque cuando los programas se hacen largos, uno a veces pierde el hilo de qué es lo que estaba haciendo en ese lugar, y también porque uno quiere saber, tipo, en esta variable estaba guardado tal cosa. Lo que se hace es poner barra barra, ¿sí? Y ahí escribimos comentamos. Nos sirve para que otro programador entienda y para poder entender nosotros. Nosotros programamos algo, lo revisamos hoy, lo entendemos, lo revisamos en una semana, lo entendemos. Tal vez lo revisamos dentro de 3 meses, de 6 meses y decimos, che, ¿qué hacía este programa? Es más, se utiliza mucho poner al inicio del programa barra barra y decir, este programa hace tal cosa. Entonces, porque cuando uno hace programación se utiliza mucho lo que es reciclar código, es decir, usar un pedacito de un código que ya hacía algo y modificarlo para que haga otra cosa. Porque si cada vez tuviésemos que escribir todo de nuevo, se hacen más largas las tareas. Y como ya sabemos cómo funciona un pedacito de código que nosotros tenemos, nos sirve. Bueno, vamos a ver un concepto muy básico de variable. Los que ya saben programación saben que esto va a ser más amplio y vamos a ir agregándole cosas, pero necesitamos saber que una variable es como una cajita, un espacio donde metemos cosas. Estas cosas que metemos son datos. Entonces, yo siempre puedo ir utilizando lo que hay en mi variable y ir cambiando los datos que van ahí adentro, como por ejemplo, como utilizábamos hoy, ingreso un número y lo guardamos en un lugar que se llamaba num1, dentro tenía el valor que la persona puso. La siguiente vez le podemos decir que ingrese otro número y podemos utilizar esa misma variable. Cada vez que yo meto un nuevo dato, el dato anterior que yo tenía se va, se elimina, ¿sí? Entonces, el nombre de mi variable en este caso sería num1 y yo cada vez que le meto ingreso un dato, se guarda dentro de ese lugar. Cada vez que yo ingreso un nuevo dato, el dato que yo tenía anteriormente, si no lo guardé en otra variable, lo pierdo, no se recupera más. ¿Sí? En este caso yo tenía un 9, por ejemplo, lo meto un 18, el 9 se fue a la basura. ¿Sí? Entonces, resumiendo, nuestras variables van a tener un nombre que no va a cambiar y un dato. Este dato sí puede cambiar, ¿sí? A lo largo del programa. Podemos reutilizar variables para ahorrar espacio
o podemos ir creando nuevas variables. Eso los vamos a ir viendo caso a caso. Nuestros programas más simples vamos a empezar a utilizar siempre la misma variable. Otra cosa que vamos a tener en cuenta es que, como les decía hoy, nosotros vamos a tener, si nosotros tenemos la variable que se llama num1 con minúscula, una variable que se llame num2, num1 con mayúscula, para nuestro programa va a ser una variable distinta. Casi todos los programas, los lenguajes de programación son case sensitive, es decir, sensibles a las mayúsculas. Es decir, num1 y el otro num1 serían variables distintas, ¿sí? Si escribo todo con mayúsculas es otra variable, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta y utilizar siempre la misma forma de escritura. Se recomienda escribirlas todas en minúsculas, separadas por guiones bajos, y a la siguiente palabra sí se le puede poner una mayúscula. Hay distintas formas de elegir cómo ponemos nombres, y lo que tenemos que hacer es respetar esa regla para que sea más fácil. Siempre, si yo siempre escribo mis variables en minúscula, escribo todas mis variables en minúscula, así no me confundo, y así le digo a mi compañero que programa conmigo, che, yo te voy a dar una variable que se va a llamar así, y yo te las escribo a todas las variables en minúscula, así no se presta a confusiones. Bien, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Ponemos nuestro inicio, ponemos el fin y ponemos el inicio, ponemos el fin, ponemos nuestras llaves y pues tenemos una variable que se llama Juan, que le ponemos el valor 10, o sea, el nombre de la variable es Juan, el dato es 10. Ponemos una variable que se llama Pepe y el dato es 2. Una variable que se llama Mari y el dato es 3. Después de cada sentencia va un punto y coma, ¿sí? Y después decimos Juan es igual a Pepe más Mari. Entonces, ¿qué hace esto? Va a guardar en Juan lo que tenía Pepe, o sea, 2 más 3, que va a ser el Mari. Entonces 2 más 3 va a ser 5. Yo en comentario puse, ahora Juan tiene el valor numérico de 5. Y termina. Digamos, esto no es un ejemplo poco práctico, pero digamos, sirve para ejemplificar. Vamos a usar mucho las variables. Yo simplemente podría haber puesto Juan es igual a 2 más 3, ¿sí? O Juan es igual a 5. Pero cuando vayamos utilizando nuestros programas y los querramos reciclar, nos sirve mucho tener una variable y después modificamos solamente el valor de esa variable y se nos va a modificar en todo el programa y en todo el razonamiento. Esto es muy útil y a la vez peligroso, porque podemos, modificando una cosa, modificar todo el programa. Así que hay que tener en cuenta e ir modificando y comentando todo lo que vamos haciendo para que sea fácil de entender. Entonces, las variables las podemos sumar, restar, dividir, multiplicar y hacer cualquier operación con estas variables que estamos guardando números. Después vamos a ver otros tipos de variables la clase que viene. Bien, la idea acá es que hagamos un pseudocódigo, como el que habíamos hecho antes, de sumar dos números introducidos por teclado. ¿Se acuerdan que hicimos el algoritmo hecho en diagrama de flujo? Dijimos, primero le pedimos que ingrese un número, ingresa el número, le pedimos que ingrese el segundo número, ingresa el segundo número, lo guardamos y después sumamos esos dos números y los mostramos. Esto en pseudocódigo sería algo así. Inicio, le decimos, mostramos en pantalla, introduce el primer número, ponemos punto y coma, siempre el texto que queremos que se muestre lo ponemos entre comillas. Después le decimos lee número 1, es decir, en número 1 guardamos lo que la persona ingresó por teclado. Escribir, introduce el segundo número, esto se muestra en pantalla, la persona ingresa el número, nosotros guardamos ese valor en número 2, guardamos en un lugar que se llama resultado en una variable la suma de número 1 más número 2 y escribimos ese resultado, ¿sí? Acá simplemente se muestra la variable. Y cerramos. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Vamos entonces a recordar que cuando queremos escribir en pantalla una variable, no se pone entre comillas la variable. Y cuando acabamos una instrucción, siempre ponemos un punto y coma antes de empezar la siguiente.
cuando hacíamos el apunte veíamos, seguíamos siempre, consultábamos la bibliografía y todo para tratar de que esté lo mejor explicado posible. Y una frase que nos llamó la atención decía, no saben cuántas lágrimas se derramaron a falta de puntos y comas. Hay veces que no te funciona un programa, no sabes qué pasa y faltaba un punto y coma o sobraba un punto y coma o una llave. Es muy importante que desde que hagamos el pseudocódigo pongamos todos los puntos y comas. Bien, entonces, nosotros habíamos visto hoy que teníamos las estructuras estas que veíamos, se entienden más fácil en un diagrama de flujo. Una estructura de control es va a indicar el orden de los pasos. Lo secuencial es lo que veíamos recién. Una secuencia tras de otra, una instrucción atrás de otra, ¿sí? Y después tenemos una estructura de decisión, como las que tomábamos. Si es mayor a esto, hacemos una cosa. Si es menor, hacemos la siguiente. Si hacemos preguntas de sí o no, o de verdadero o falso, siempre dos valores posibles. Y en base a eso, tomamos una decisión. Y luego tenemos estructuras repetitivas que lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos ahora con un ejemplo, ¿sí? De una estructura de tomar una decisión. ¿Cómo escribimos eso que poníamos en el rombo y elegíamos? Bien, acá vamos a escribir un programa que al ingresar la edad nos diga si la persona es mayor de edad. Entonces, iniciamos el programa, ponemos las llaves, ponemos los puntos y coma. Le ponemos acá dice, lo que pasa es que justo leí un missing semicolon. El mensaje de error cuando te falta un punto y coma es missing semicolon. Entonces iniciamos, ponemos escribir ingrese su edad entre comillas, guardamos el valor que ingresó la persona en edad y ponemos si edad es menor a 18, entonces vamos a poner si, acá la condición que queremos evaluar, que era lo que antes poníamos dentro del rombo, y le ponemos entonces. Acá va lo que hace la persona, lo que hace la máquina, si esto es real, si esto es verdad. ¿Sí? Entonces, escribir es menor de edad, punto y coma. Y si no, si esta condición no se cumple, abro de vuelta las llaves y pongo cuál es la acción. ¿Sí? Entonces, acá el compañero dice, sería if y then. Bueno, eso cuando lo pasemos al inglés. Vamos primero a hacerlo todo en español y luego vamos a ir traduciendo al lenguaje que necesitemos. Lo importante es que se centren en cómo lo hacemos en pseudocódigo en este momento para que todos los compañeros que no han visto aún programación lo puedan hacer. O sea, está genial el aporte para los que ya saben inglés. El if es sí y el entonces es then. Pero, ¿Puedo hacer una consulta? sí. O sea, por cada condición siempre hay que cerrar la llave porque da el inicio de una instrucción y finaliza la misma, ¿no es cierto? Porque veo que volviste a abrir llave. Exactamente. Lo que nosotros ponemos dentro de los corchetes sería todas las acciones que yo tengo que hacer si esta condición es verdad. Si esto es un bloquecito de programas. Acá mucho lenguaje de programación no es necesario abrir y cerrar las llaves cuando es una sola instrucción, pero se presta a confusión si nosotros después agregamos más instrucciones. Así que nosotros le pedimos que como buena práctica de programación, cada vez que van a hacer un bloque de programación, pongan las llaves, ¿sí? Entonces tenemos el bloque grande de programación que sería nuestro programa principal, es todo, desde la primera llave hasta la última. Entonces, ingresa acá. Luego acá hace una pregunta. Si contesto verdadero, hace esto. Si no, vengo acá. No es verdadero, hago si no y hago esta acción. Si no hubiese una acción después, yo simplemente cierro acá y sería como el primer ejemplo que habíamos visto de cómo se realizaba el de la sal del huevo frito, ¿sí? Que si quería con sal, le agregaba la sal y si no, no hacía nada y convergía al otro lugar, ¿sí? Pero les explicamos la estructura más compleja con el sí y entonces y luego el si no. Bien, vamos a hacer este ejercicio todos juntos. Para esta parte pueden usar cualquier editor de texto, ¿sí? Si ustedes utilizan el PCInt que habías dicho el compañero, se puede traducir al lenguaje, a un lenguaje de programación, probarlo y hacer muchas cosas.
que no lo estamos haciendo en este curso, no abarca en este curso, pero si alguno lo quiere explorar por su lado, está bien, pero para las tareas que le pedimos pueden hacer esto a mano escrito, con letra clara, lo pueden hacer con Word, lo pueden hacer con un blog de notas, lo pueden hacer con cualquier editor de texto, lo pueden escribir. Nosotros vamos ahora a escribirlo y vamos a hacer este mismo ejercicio que habíamos hecho antes al lado de su diagrama de flujo para que se vean las diferencias y ya tenemos ahí el algoritmo. Vamos a hacer de nuevo el diagrama de flujo para un programa que muestre el área de un triángulo y lo muestra en pantalla. Aguárdanos un segundo que configuramos el video. ¿Hasta acá hay alguna duda? Bien, vamos entonces con el ejercicio 1, el que dice Amplitude Diagram. Bueno, aguardamos un segundo que están configurando el video. Bien, lo que vamos a hacer acá es, vamos a escribir acá nuestro programa en pseudocódigo, ¿sí? Entonces, escribimos el inicio y el fin. Y abrimos y cerramos nuestras llaves. ¿Sí? Esta sería la forma correcta y dejar acá el espacio. Luego hacemos... que este editor es medio... Lo vamos a hacer con espacios porque este editor es medio especial. Bien, y entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pedirle a la persona que nos ingrese un texto. Entonces ponemos escribir ingrese la base del triángulo. Entre las comillas podemos utilizar todos los acentos y los caracteres especiales que querramos, ¿sí? Bien, terminamos la oración y ponemos el punto y coma. Luego hacemos esta indentación, que es decir, dejamos el espacio y capturamos lo que nos ha puesto. La palabra que utilizamos para eso era leer. La variable que habíamos utilizado era b de base. En el ejercicio anterior vamos a utilizar la misma nomenclatura. Entonces leer b nos guarda en b la base. Nosotros si queremos podemos comentar acá qué es lo que está haciendo. Ponemos barra barra, en b guardamos la base. ¿Sí? Luego tenemos, vamos ahora a pedirle a la persona que nos ingrese la altura. Ven acá, ingrese la altura del triángulo. Punto y coma. Bueno, bien, entonces ahora ¿cómo lo guardamos? Con el leer. Ponemos leer B. El leer H sería en este caso. Punto y coma. Y ahí ya tenemos guardada en H la altura. Entonces ahora hacemos el proceso interno. ¿Sí? Escribimos simplemente área igual y ponemos B por H sobre 2. Punto y coma. Ya lo tenemos ahí guardado en área el valor del área y ahora lo mostramos en pantalla. Escribir el área del triángulo. Recuerden, las variables nunca van a poder tener acentos, ni caracteres especiales, ni una ñ. ¿Sí? Lo que pueden tener son guión medio y guión bajo. Normalmente se utiliza el guión bajo para separar palabras. Del triángulo. Y ahí ponemos
¿sí? Lo que está fuera lo toma como literal el nombre de la palabra. Entonces, esto va. Escribimos, escribí mal, escribir. También esto pasa en el código. Escribir, ingrese la base del triángulo, leer B, guardamos ahí, escribimos en pantalla, ingrese la altura del triángulo, leer H, luego tenemos el área calculada y después escribimos el área del triángulo es área. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Se entendió hasta acá? Aileen nos pregunta si puedo usar Raptor. Pueden utilizar el programa que quieran. Nosotros en la guía de ejercicios que les vamos a pedir van a tener hoy una autoevaluación para saber si se entendieron los temas y después tienen tarea. Vamos a empezar ahora un poquito con las tareas obligatorias y ahí sí van con nombre y apellido para saber que las cumplieron. ¿Sí? Ahí vamos a empezar tenemos que empezar a tomar en cuenta eso. Bien, ¿se entendió esto para el pseudocódigo? ¿O hay alguna duda? Ven, tenemos acá los mismos pasos puestos de las cosas. Ahí nos dicen otro Flow Algorithm, es otro software para poder hacerlo. Pueden utilizar el que ustedes quieran. Lo que necesitamos es que se entienda. Lo pueden hacer a mano y sacarle una foto y subirla al formulario que les mandamos. La idea es que sea lo más inclusivo, lo más abierto. Lo único que para hacer las simulaciones después vamos a usar el Tinkercad. No vamos a utilizar otro porque ahí nos permite usar Arduino a menos que descubramos algo mejor antes de que termine el curso. Sí, bien, vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio. Se lo dejo a Maxi que lo había resuelto él con el diagrama de flujo. Bien, entonces ahora vamos al otro ejercicio que decía realizar el diagrama de flujo que solicita al usuario que ingrese dos números. En este teníamos que ingresábamos dos números y luego si num1 era menor a num2 hacíamos la resta y si no hacíamos la suma. Bien, entonces vamos a ir al programa. Un segundo. Ahí estamos. Era este. Entonces acá tenemos nuestro ejercicio 2. Vamos a agregar un nuevo texto y vamos a escribir el pseudocódigo. Bien, entonces vamos a plantear el inicio. Vamos a abrir y cerrar las llaves. Ponemos fin. Y dentro de esto vamos a escribir nuestro programa. Bien. Entonces, acá adentro empezamos a escribir para mostrar en pantalla el primer mensaje. Ingrese el número 1, que sería este paso. Un segundo. Acá. Escribir, ingrese el número 1. Cambié el teclado de inglés, por eso se me complicó. Ahí está. Ingrese el número 1, punto y coma. Luego vamos a guardar el número 1, entonces ponemos leer num1. Luego si venimos más abajo, acá tenemos, no nos olvidemos del punto y coma. Luego acá tendríamos que ingresar el número 2, entonces ponemos escribir, de vuelta, comillas, ingrese
2, punto y coma. Seguimos más abajo y tenemos que guardamos el número 2. Entonces leer num2. Entonces hasta acá tendríamos en num1 lo que se ingresó como número 1 y en num2 lo que se ingresó en el número 2. Si seguimos por acá, vamos a tener, entonces una vez que tenemos los dos números, vamos a hacer la comparación. Vamos a decir si num1 es mayor a num2, entonces, dos puntos. Vamos a abrir una llave. Vamos a cerrarla. Y vamos a hacer un enter. Entonces ahí ya nos queda abierto y cerrado. Entonces dentro de esto, dentro de estas llaves vamos a escribir. Si hacemos la indentación y ponemos... Pregunta breve. Sí. Después del entonces, ya has puesto 2 puntos en vez de punto y coma. Sí, es parte de la, digamos, es toda la misma, es toda la misma sentencia. Es sí, la condición, entonces, 2 puntos. Y ahí se abren la llave, digamos. Todo esto sería la instrucción del sí. Todo esto sería esta parte y lo que está al principio es cuando la condición es verdadera, que en este caso es cuando viene por el lado del sí. Está bien, sí, pero ¿Sí? cuando aplicamos los 2 puntos, estamos planteando un interrogante y ahí es cuando buscamos un cálculo, un resultado. No es una afirmación y bajamos. Claro, o sea, cuando nosotros planteamos la sentencia, el sí, digamos, es sí, la condición, entonces 2 puntos, lo primero que ponemos va a ser cuando la condición sea verdadera. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, correcto. Se entiende. Está. Entonces, vamos a ir resultado. Ponemos, va a ser igual a num1 menos num2, porque esto era la primera condición que tenemos de este lado. Punto y coma. Y ponemos... Ahí puede ser o si no simplemente, o sea, funcionaría, esto sería equivalente. Podemos poner el si no, abrir y cerrar la llave, o simplemente escribir acá, resultado va a ser igual. Bueno, entonces ponemos si no, abrimos y cerramos la llave. Aquí. Si no, resultado va a ser igual a num1 más num2. Punto y coma. Y ahí tendríamos nuestro programa. A ver, el film me quedó muy abajo. A ver, un segundo. Bien, entonces ahí ya tenemos hecha la condición y nos falta mostrar el resultado. Entonces pondríamos escribir y ponemos entre comillas el resultado es espacio y fuera de las comillas escribimos la variable resultado. Variable resultado, un segundo. Y terminamos con punto y coma. Bien. Acá Víctor pregunta, cuando escribimos, ¿se puede hacer dando espacio o sin espacio? ¿Es indiferente? ¿No influye en la programación?
Bien, como explicábamos hace un rato, lo de poner los espacios ayuda a que sea más fácil después leer el código por otra persona y hasta por nosotros mismos. Al compilador no le va a afectar en nada que lo pongamos o no lo pongamos, pero nosotros les recomendamos que lo pongan siempre porque normalmente cuando uno vuelve a rever su código tiene que tener en cuenta, le resulta más fácil la estructura, tipo qué es todo lo que está dentro del sí, por ejemplo, si tuviésemos varias eh, instrucciones. Algunos software de programación te hacen automáticamente la indentación o le puedes pedir que te las hagan, pero nosotros les pedimos que cuando nos hagan los ejercicios por favor nos pongan la indentación, porque fíjense, acá tenemos 45 personas conectadas más las otras que se conecten para poder resolver los ejercicios y corregirlos a todos, que los vamos a tener que corregir manual. Va a ser mucho más sencillo que lo podamos hacer si nos hacen correctamente la indentación. Después, para corregir los programas también les va a ser más sencillo para ver por qué una parte del programa no funciona. Va a ser más fácil así. A programar se aprende programando, así que hay que meterle mucha práctica para ir entendiendo los que no sepan programar desde antes. Pensar todos los problemas, pueden hacer si quieren como práctica, además de la que le damos, el que tenga tiempo y la posibilidad, pensar en hacer los diagramas de flujo de todas las cosas que vimos antes para practicarlo de electrónica, por ejemplo, cómo sería el diagrama de flujo para medir la resistencia, cómo sería el diagrama de flujo para medir el voltaje, cómo sería un diagrama de flujo, por más que ahí no vamos a tener que mostrar en pantalla, vamos a tener estructuras de decisión y cosas así. Los diagramas de flujo sirven no solo para programar, sino también para estructurar nuestro pensamiento. Los pueden encontrar en instrucciones de herramientas, de distintos manuales, van a ver diagramas de flujo y poder armarlos ayuda un montón a estructurar nuestro pensamiento. Bien, seguimos con este ejemplo. Bueno, y este ejemplo terminaba acá. Una vez que escribíamos el resultado, teníamos el fin. Entonces ahí el pseudocódigo completo quedaría en esta parte, como lo vemos acá. Podemos acomodarlo ahí. Ahí nos quedaría. Entonces teníamos el diagrama de flujo en este lado. Esto simplemente el lenguaje natural que lo utilizamos para poder crear el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Lo que más, o sea, cuando hagamos la parte de programar en Arduino, va a ser algo muy parecido a esto, pero fíjense que esto es muy versátil. O sea, yo puedo tener esto, el diagrama de flujo, y pasar al pseudocódigo, o puedo tener un pseudocódigo y puedo pasar un diagrama de flujo para ir entendiendo a ver qué está pasando cuando tengo un programa que no sé bien lo que hace, que me pasó a otra persona, por ejemplo, me pasa esto, y por ahí si no puedo seguirlo mentalmente con tantas llaves, puedo ir haciendo por cada digamos, por cada línea, ir colocando un bloque, y luego voy conectando los bloques a medida que voy viendo para abajo. Entonces, una vez que armé todo esto, ahí me puede resultar un poco más fácil. Si, por ejemplo, después se quieren adentrar más en programación, van a poder ver que muchos libros de programación tienen cosas escritas en pseudocódigos. Si bien no hay una regla exacta de cómo escribir un pseudocódigo, nosotros adoptamos esta para unificar criterios y podemos ir haciéndolo para corregir más fácil. Pero van a poder entender, hay otros que en vez de poner inicio y fin ponen comienzo y final, o sea, se entiende, pero nosotros pedimos que todos usemos las mismas palabras de esa forma. Bien, simular esto todavía no lo vamos a poder hacer, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo que se llama prueba de escritorio para saber si esto está funcionando correctamente. Entonces, vamos a pedirle a una persona que ingrese el primer número. Por ejemplo, elegimos un número, el número 3. Entonces, guardamos el número 1, el número 3. Después, y lo podemos ir anotando. Sí, ahora un segundito que llega acá la pantalla. Sí, hacemos una prueba de escritorio y lo vamos a ir poniendo acá. Entonces podemos ir escribiendo al lado qué se hizo para ir comprobando que esto funcione, ¿sí? Le pedimos que ingrese un número. Entonces en num 1, por ejemplo, guardamos el número 3 que ingresó esta persona. ¿Sí? Bien. Entonces vamos yendo paso a paso y ponemos num 1 tiene ahora el valor 3. Entonces vamos escribiendo siempre qué tiene en cada lugar.
ahí mi compañero va escribiendo mientras. Num2, por ejemplo, ingresamos el valor 5. Hacemos un cuadradito y vamos a ir escribiendo tipo num1 igual a tal cosa que va quedando guardado. ¿Sí? Allá al costadito. Esa sería nuestra prueba de escritorio. Entonces ponemos num1 igual a 3. Num2, ¿no puedes poner uno abajo el otro? Bueno, num2 es igual a 5. Y bueno, en este caso, num1 es mayor a num2, no, ¿sí? Porque 3 no es mayor a 5, entonces el resultado va a ser num1 más num2. Entonces en ese caso, resultado, siguiendo la flecha, resultado es igual a 5 más 3, es decir, a 8. ¿Sí? Entonces vemos que me va a mostrar al final de la pantalla el resultado es 8. ¿Sí? Ahora, si hacemos esta misma prueba con el resultado al revés, por ejemplo, ingresamos primero el 5 y después el 3, ¿sí? En num1 ingresamos 5, y en num2 ingresamos 3, el resultado que me va a ser 5 menos 3, y cambiamos después hacia el costado. ¿Sí? Y lo que me va a mostrar al final, 5 menos 3 es igual a 2 en mi prueba de escritorio. ¿Sí? Seguimos el otro camino. Eso es lo que se llama prueba de escritorio, que es lo que tenemos que ver cómo funciona. Nuestro enunciado, fíjense que hoy lo que preguntaban algunos es qué tenía que hacer si nosotros consultábamos la opción de si eran iguales. Pero nuestro enunciado nos decía que si num1 es menor que 2, lo sume. ¿Sí? Solamente eso. Se vuelve la otra cosa. ¿Sí? Si num1, que simplemente los sume. Entonces, nosotros lo que hicimos fue comprobar, es que si es menor hace eso. Si son iguales, ¿qué va a pasar? También los va a sumar en este caso, los va a restar. Bueno, fijémonos, probemos qué pasa si los dos son iguales. Volveme a la otra pantalla. Pero no queríamos. Bien, entonces, ¿qué pasa si hacemos que num1 sea 5 y num2 también sea 5? ¿Sí? Ingresamos y nos pregunta acá, ¿es num1 mayor? No, entonces los va a sumar. En este caso va a ser 5 más 5. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta estas cosas cuando programamos, ver cuál sería el caso especial y si estamos conformes con que pase eso, ¿sí? Porque la consigna nuestra decía, si es menor, pregunta, ¿es num1 mayor? No, no es mayor. Entonces viene para acá, ¿sí? Entonces lo suma. Esos son los casos que tenemos que analizar a veces en nuestras pruebas de escritorio. Lo vamos a ver mejor más adelante, pero esto es lo que se hace, lo que se conoce como prueba de escritorio, ¿sí? Entonces eso es lo que nos va a demostrar si funciona, si ese resultado de los casos especiales nos va a dar bien, nos va a dar lo que nosotros queremos. Podríamos agregar otras condiciones, podríamos hacer otras cosas, pero eso va a ser tema de la próxima clase. Simplemente les mostramos cómo se hace. En este caso no hay problema que lo sume, ¿sí? Porque esa era la idea. Vamos ahora con un ejercicio más. Bien, entonces cuando esto sea más complejo o cuando tengamos, en este caso por ejemplo, una vez que sumamos las variables o restamos, lo imprimíamos y terminaba el programa.
pero cuando el programa sea más largo y tengamos que reutilizar esa variable en otra parte del programa, sí nos va a servir hacer más detallada a veces esta prueba de escritorio para ver que antes de llegar a utilizar la variable no se haya modificado por algún otro o por alguna otra sentencia. Bien, entonces volvemos un segundo. ¿Quedó alguna duda con respecto a esto o se entendió? Se entendió perfectamente. Bien, entonces seguimos con PowerPoint. Ahí estamos. Bien, entonces seguimos con otro ejercicio. Realizar el diagrama de flujo de un programa que nos diga si el número ingresado es par o impar. Bien, habíamos hecho el diagrama de flujo, ahora vamos a hacer con el pseudocódigo. Entonces, un segundo. Volvemos a este. Bien. Entonces, aquí teníamos el ejercicio 3. Teníamos acá el lenguaje natural. Vamos a acomodar un poquito esto. Y vamos a agregar un texto. Para hacer el pseudocódigo. Pseudocódigo. Bueno, entonces vamos a poner inicio. Vamos a abrir y cerrar las llaves. Ponemos fin. Volvemos. Y ahí tenemos para escribir nuestro programa. Entonces empezamos. Vamos al primer bloque que dice ingrese el número a analizar. Entonces ponemos escribir para mostrar el mensaje en pantalla. Ponemos las llaves. Ingrese el número a analizar. Cerramos las comillas. Punto y coma. Bien, luego seguimos el diagrama de flujo. Acá tenemos para leer num. Leer num. Entonces ahí en num tendríamos el número ingresado. Punto y coma. Una vez que tenemos el número ingresado, hacemos el cálculo. Decimos que par va a ser igual a num mod 2, punto y coma. Luego seguimos para abajo. Estamos acá, una vez que hicimos par num mod 2, vamos a tomar la decisión. Entonces decimos si par es igual para comparar a 0, entonces bajamos acá, abrimos y cerramos las llaves, seleccionamos acá y escribimos. Entonces si es sí, vamos a mostrar por pantalla, ponemos escribir, el número ingresado es par, cerramos las comillas, punto y coma. Y abajo ponemos si no, abrimos la llave, la cerramos, hacemos la indentación, venimos acá abajo y ponemos el número ingresado, ahí les modifiqué, pero ingresado es impar. Es simplemente para que se entienda. Sí, acá me faltó poner escribir.
ingresado es impar. Muy bien, entonces una vez que tenemos esto, termina nuestro programa, tenemos acá, cerramos la llave y tenemos fin. Entonces bueno, una vez más tenemos acá el pseudocódigo que podemos pasar de esto al diagrama de flujo, y acá arriba tenemos en el lenguaje natural. Bien, podemos hacer acá una prueba de escritorio. Por lo general, antes de empezar las pruebas de escritorio, esto lo vamos a ver bien más adelante, lo que es conveniente hacer es anotar todas las variables que tenemos. Por ejemplo, en este caso, ahí. En este caso, la variable que vamos a tener va a ser num y va a ser par. Entonces empezamos acá. Viene y nos pide ingresa el número a analizar y nos pide que le damos num. Entonces a num, por ejemplo, le ponemos 5. Bien, viene y hace par, va a ser igual a num, o sea 5, mod 2, que eso nos da resultado 1. Entonces, como es 1, viene acá y pregunta, ¿par es igual a 0? No, porque par está valiendo 1. Entonces va a venir por este lado. Va a imprimir el número de impar. Y sigue. Vamos a ver más adelante en otras estructuras que a veces el programa vuelve a ejecutarse. Entonces ahí sí es de más utilidad. Por ahí ahora parece muy simple la prueba de escritorio, pero cuando el programa por algún motivo vuelve a ejecutarse, siempre es bueno ver en qué valor quedó la variable para poder analizar los siguientes casos, que eso vamos a ver bien en la clase que viene. Se puede realizar la misma prueba de escritorio utilizando el pseudocódigo, ¿sí? Pero ven que es un poco más complicado. Dice, bueno, me metí acá, ¿cómo quedó la variable? ¿Cuánto tiene? Es mucho más fácil analizarlo desde el diagrama de flujo porque podemos seguir las líneas, ¿sí? En el pseudocódigo podemos hacer exactamente lo mismo, podemos ir comentando cuando vamos depurando, que es tipo cuando vamos analizando y sacando los errores. Así que bueno, esta sería una pruebas básicas. Los ejercicios que van a tener para hacer son bastante similares a estos y es para saber que se haya entendido. También les vamos a preguntar a ustedes si tenían algún conocimiento antes. Vamos a ver un último ejercicio que es un poco más complicado, no mucho, para que podamos ir viéndolo entre todos juntos y no queden dudas. Igualmente, como siempre, si quedan dudas nos pueden mandar un mail y nosotros lo responderemos a la brevedad. Bien, el último ejercicio ya es algo un poco más elaborado y nos dice que existe un local que ofrece un 15% de descuento sobre el total de la compra durante el mes de octubre. Si nos dan un mes y un importe, calcular cuál es la cantidad que se debe cobrar al cliente. Hacer un diagrama de flujo y un pseudocódigo que permita resolver el problema. Bien, entonces nosotros, ¿qué vamos a plantear? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que pedir que nos ingrese el mes y que nos ingrese el importe. Esas dos cosas vamos a tener que guardarlos en nuestras variables, ¿sí? Vamos a tener que hacer una operación que va a ser descontar el 15%. Si no sabemos cómo se hace para descontar el 15% de algo, vamos a tener que googlearlo, por ejemplo. Acá le decimos que para descontar el 15% multiplicamos por 0.85, que es 100 menos 15, digamos, dividido 100. ¿Sí? Acá lo explicamos así de esa manera. Cualquier dato de matemáticas, si no entienden, nos pueden consultar o googlearlo, pero no son ejercicios complejos. Y nuestra salida va a ser el total a cobrar, que es lo que le vamos a mostrar a esta persona por pantalla. ¿Sí? Entonces empezaríamos. Bien, nosotros este ejercicio que es un poquito más largo, o sea, lo que tiene de más largo el ejercicio es que tenemos como todo una introducción, como los programas normales, o sea, como un problema más de la vida real que tengamos que resolver. Bien, y entonces acá, ya previendo que la clase iba a quedar un poco larga, lo que hicimos fue resolverlo. Pusimos el inicio,
pedimos que nos ingrese el mes y el importe. En este caso, el mes lo vamos a ingresar como un valor. El mes 10 es octubre, ¿sí? El mes 1 enero, el mes 2, porque esa es nuestra convención. Podemos poner ingresar el número de mes, el importe. Y después tenemos si el mes es igual a 10, si nos dice que sí, que nos falta poner acá el sí, ponemos total, va a ser igual al importe por 0,85, ¿sí? Va a guardar en el valor total el importe por 0,85, o sea, con el descuento, y va a mostrar cuánto tienen que cobrar. Si no, va a venir por aquí y nos va a guardar en el total el importe normal, porque como no es octubre, no va a hacer el descuento. Entonces, mostramos el total y termina nuestro programa. ¿Se animan a escribirlo esto en pseudocódigo? ¿Alguien se anima a hacer el ejemplo o lo hacemos acá en pantalla? No, no hay problema, mostralo resolviendo con un pseudocódigo, ¿sí? Y mientras tanto, nosotros vamos subiendo el archivo de autoevaluación, que es cortito, ¿sí? Que son 4 preguntas básicas, y después va a quedar también subido, que ya es una tarea obligatoria, subir los archivos que ya son un problemitas del estilo que estuvimos resolviendo acá. ¿Sí? Vamos a ir subiendo eso, el compañero va mostrando y nosotros vamos viendo que se realice bien, y si cualquiera tiene dudas las empezamos a solucionar. Gracias, compañero. Le comparto la pantalla, por favor. Profe, igual yo tengo el inconveniente que no tengo instalado en esa máquina, tengo la otra, ¿viste? Entonces voy a instalar un segundo el PSI y ahí comparto. ¿Sí? Sí, o si lo puedes escribir por texto. Si no, no hace falta el PCInt, podés abrir un archivo, un Notepad o un bloc de notas o un Word o OpenOffice, el que tengas, y escribirlo desde ahí. O si no, si nos querés ir dictando y podemos ir escribiendo como... Bueno, entonces, vamos a empezar a escribirlo. A ver, un segundo. Vamos a volver a diagramas.
tener abierto ahí el de la presentación o no? O no sé, para ir viendo. O para, o guíame y hacemos. ¿Me ayudas? Bien, vamos. A ver, estoy viendo cómo. El 30% de descuento, dale, el 15% de descuento. El del 15%, a ver, estoy viendo cómo tener al lado el diagrama de flujo. Bien. Entonces, como datos necesitábamos que nos ingrese el monto y el mes. Entonces vamos a poner primero inicio. Abrimos y cerramos las llaves. Ponemos fin. Entonces, primero poníamos escribir. Vamos a mostrar en pantalla que ingrese el mes. Punto y coma. Eso guardamos en una variable que se llame mes. Entonces ponemos leer mes. Punto y coma. Luego ponemos escribir. Ingresa el monto. Cerramos. Punto y coma. Y eso lo guardamos. Leer en monto. Punto y coma. Entonces, una vez que tenemos los dos datos, lo que hacemos es preguntamos si el mes es octubre. Entonces, por ejemplo, decimos si mes es igual a 10, entonces en el caso de que sea así, vamos a venir acá, abrimos y cerramos las llaves y tenemos, en caso de que sea 10, hacíamos que el total va a ser igual a monto por 0,85. Punto y coma. Si no, abrimos llave, cerramos, hacemos la indentación, decimos que total va a ser igual. Bueno, ahí vemos las dos formas. Entonces total va a ser igual a monto punto y coma. Entonces acá no hizo el descuento. Podemos agregar, por ejemplo, un comentario sin descuento. Y acá arriba descuento del 15%. Como para tener una idea de por qué se había multiplicado por eso. Entonces, una vez que hicimos el cálculo interno, lo que hacemos es mostrar en pantalla. Entonces ponemos escribir. El total de la compra es espacio y imprimimos la variable total. Punto y coma y ahí quedaría. Bien, esta es una forma de resolverlo. Vamos a ver ahora enseguida la del compañero. Y también, si nosotros quisiéramos agregar más acciones, por ejemplo, podríamos poner que nos muestre un mensaje, por ejemplo, dentro de esto que no se mostraría si no accedió al descuento. Por ejemplo, podríamos agregarle, escribir, felicitaciones, en este mes tenés un descuento. ¿Sí? Entonces, esto únicamente se muestra porque está dentro de las llaves en el caso de que haya entrado, ¿sí? Entonces podemos ir haciendo muchas modificaciones.
también podríamos guardar en algún lugar el valor de en qué mes es el descuento y compararlos y empezar a complejizarlo cada vez más. No es la idea todavía de esta clase, pero los que saben algo de programación ya se van dando cuenta de que eso se puede hacer. Lo vamos a ir viendo cómo vamos a seguir con todas las preguntas y cómo, si para la tarea lo hacen más complejo y ponen más cosas, está bien. Si lo hacen simple, también está bien. Lo importante es que se cumpla la consigna. Si le agregan más cosas, va a estar genial. Si no, también va a estar bien y vamos a ir siguiendo el proceso de aprendizaje de todos. Bien, compañero, ¿nos quiere compartir su pantalla? Restarle sería. Sí, sí, porque vos al multiplicar por 0,15 estás sacando el 15% del monto, entonces tendrías que restarle. Claro, claro. Nico y Laura nos mandaron. Tiene razón. Acá en el chat, Nico y Laura nos compartieron sus algoritmos. Nico, para que está genial el razonamiento, tenemos un par de cositas para observar. Por ejemplo, que nos faltó poner las llaves en inicio y en fin, en el sí y el no, toda esa parte de las llaves. Y eso sería lo que observaría de eso así a simple vista. Pero está muy bien la lógica. Laura, genial también la lógica. Lo que nos falta es poner los corchetes de inicio y fin y escribir. O sea, bueno, vos pusiste inicio del algoritmo y fin de algoritmo. Está bien, pero nos faltan los corchetes y en el total igual a importe a 1 por 0,85 nos falta el punto y coma. Eso. Y Nicolás dice si mes igual 10, entonces nos falta la S de entonces. Por ahí parece que nos fuese demasiado, pero después un programa que no esté bien escrito, nuestro compilador nos va a dar un error. ¿Sí? Una observación acá en el programa de Laura. Fíjate la lógica que tiene, que si podemos hacer en la prueba de escritorio que si es 10, entonces venimos, va a ser la parte esta y va a decir escribir total igual importe 1. Ahí en ese caso estamos en el mes que pedía que haga el descuento y en este caso no lo va a estar haciendo. Lo va a estar haciendo en cualquier otro mes que no sea 10. Entonces irían al revés las consignas. O sea, el total igual a importe por 1,85 iría arriba. Y el escribir el total igual a importe, que es sin el descuento, iría en el si no, en este caso. La otra forma de modificarlo es que en vez de preguntar si es igual, preguntar si es distinto, pero eso lo vamos a ver más adelante. La verdad es que probemos ahora si es igual. Entonces la primera oración después del sí es lo que va a hacer si es real, si es verdad lo que está preguntando, si es verdadero. Si el mes es igual a 10, entonces va a ser tal cosa. Si no, va a ser la otra cosa. Y acordémonos de poner las llaves porque vamos a empezar a sumar después más acciones adentro de estos condicionales, así se llama esto, una condición, y elegimos qué hacemos, sí o no, se llama condicional o estructura if. La vamos a ver más profunda la clase que viene, pero recuerden de poner las llaves, así nos vamos acostumbrando y teniendo unas buenas prácticas de programación. ¿Alguien más quiere compartir cómo lo hizo? Nos sirve a todos, así vemos los errores comunes y los vamos corrigiendo. Como les dije, la autoevaluación ya está subida al Bocurari y ya les estoy subiendo cuál va a ser la tarea obligatoria, que lo ideal es que esté subida el jueves a la noche, nosotros el viernes a la mañana, levantamos todos los que ya estén y corregimos, ¿sí? Así vemos los errores comunes y todas las cosas para poder plantearlos en la siguiente clase. Si los hacen después, que sea una excepción, tipo, traten de que estén hechos en ese momento,
así podemos seguir avanzando. Para terminar el curso y tener su certificado tienen que tener las asistencias, las trabajos entregados. La asistencia ya la hemos enviado a Agustín, pero te la vuelvo a compartir por acá. Aguantame un segundito. No se ve. Que no estamos compartiendo. Estamos viendo el chat nomás. Estamos viendo solo el chat. Si querés dejar el pseudocódigo mostrado. En ese momento, yo mientras voy a ir subiendo lo de la actividad para hacer. A ver, vamos a revisar el que compartió el compañero y después revisamos el de Víctor. A ver, tenemos el inicio, empieza el mes. Fíjate que después de inicio tendría que ir a abrir la llave. Entonces tenemos, Claro, en ese caso, inicio solo le agregué de más, pero en realidad esa parte es solamente declaración de variables. bien, inicio, mes igual a 0, importe igual a 0, total sin descuento 0, importe final 0. Bien, no, la parte de inicio es de todo el programa, o sea que tiene que ir donde empieza tu programa, ¿sí? Y dentro del programa podés poner lo de declaración. Inicio sería. Arriba de declaración de variables. Donde empieza el programa iría el inicio con la llave. Ajá. ¿Sí? Después del inicio es donde empieza el programa. Bien, entonces ahí tendríamos escribir, ingrese el mes de pago, leemos mes, escribir, ingrese el importe, leer importe, está bien. Entonces ahí hacemos sí, mes igual a 10, entonces abrimos una llave, calcula el total sin descuento y el importe final hace total sin descuento menos importe. Sí, acá lo único que te va a quedar si lo haces de esa forma, esto por ejemplo lo podés ver ahí en la prueba de escritorio. Fíjate que vos estás haciendo total sin descuento menos el importe. Fíjate que el total sin descuento va a ser más chico que el importe. Entonces si vos haces la resta, como declaraste en importe final, no es 1500 menos 225, sino que es al revés. Como vos lo escribiste en el programa, es 225 menos 1500, entonces te va a quedar en negativo. ¿Entendés? Entonces la idea sería que ahí en importe final... Exacto, tendría que estar al revés. Para estas cosas nos sirven las pruebas de escritorio para... hay que poner los números en el mismo orden de que pusimos en la fórmula. Entonces, fíjate que vos en importe final acá lo pusiste al revés. Entonces ahí no te quedó negativo, pero si vos siguieras tal cual como estaba, ahí te podés saltar el error de que te estaba saliendo negativo. Entonces la resta iría al revés. Bien, después está bien escribir el importe, total sin descuento.
ahí está, así sí. Importe menos el total sin descuento. Ahora sí. Exactamente. Bien, gracias por compartirlo. Ahora pedimos que por favor dejen de compartir el escritorio un No, ratito. gracias a usted. Ahí ya estamos, en el nuestro, nuevamente. Y vamos a ver, ya está subido a Wakurari la actividad que es para que entreguen. Lo mostramos rápido. Lo que vamos a mostrar es... em, sí, bueno, ingresás para si no nos... Bueno, cuando ingresen van a ver que van a tener varias actividades, así se entiende bien qué es lo que tienen que realizar. Van a tener que entrar a sus cuentas y van a poder ver en el programa. Van a tener una autoevaluación, que es para ver si se entendieron los temas de clases, y luego una tarea obligatoria, que son 3 ejercicios y que hay que resolverlos con diagramas de flujos y con pseudocódigo. ¿Sí? Cuando ustedes ingresen van a poder... Ahí se está viendo. O sea, ustedes no lo ven exactamente igual que nosotros. No, tenés que ir al programa de clase. Aguanten que cargue el Wakurari. Y van a tener problemas. ¿Sí? De cada uno de estos problemas van a poder subir... ¿Se colgó el Wakurari? Ah, está cargando. Bien, de cada uno de estos problemas van a poder, van a ver qué tienen. En la clase 4, ¿sí? La presentación de la clase, el apunte teórico, la autoevaluación de asistencia. Y después, que es la que estaría bueno que la resuelvan ahora, y después tienen las tareas obligatorias que las tienen que resolver antes del viernes 8 del 5, o sea, el jueves a la noche, a más tarde, y subirlo al Google Forms. Abrilo, por favor. Ahí ven el contenido. ¿Sí? Lo pueden abrir en Google Forms, no hay problema. Y ahí tienen. Acá les pedimos apellido, nombre y DNI para identificarlos y poder ponerles que lo hicieron. Les preguntamos si tienen conocimientos de programación para saber, digamos, si el link para saber, digamos, una idea de cómo va el curso y todo. Y luego tenemos 3 problemas. Uno es hacer el diagrama de flujo de un programa que reste 2 números leídos por teclado y muestre el resultado por pantalla. Uno que permita leer 2 números diferentes y nos diga cuál es el mayor. Esto lo pedimos con diagrama de flujo y con pseudocódigo. Y el problema 3 es uno similar al último que hicimos, pero con el 25% de descuento, ¿sí? Y en otro mes que es mayo. Bien, acá cuando ponen subir archivos pueden ir añadiendo los archivos, ¿sí? Crean todos los archivos y los añaden. Puede ser una foto, puede ser un PDF, puede ser lo que quieran, pero por favor que sea legible. Lo mejor que puede ser es que sea un PDF. ¿Sí? Dice, profe, ¿puede ser una consulta particular al correo publicado? No entiendo, ¿querés mandarnos una consulta al correo? Nos preguntan en el chat, sí, profe, ¿puede ser una consulta? Sí, sí, no hay problema, enviarnos la consulta cuando quieras. Cualquier consulta nos pueden enviar al correo. Bueno, hasta acá llegó la clase. Si tienen algún inconveniente, como siempre, nos encuentran en el correo de electrónica y programación bim@gmail.com. Y si queda alguna consulta, nos quedamos 5 minutitos porque ya es la hora. Y si no, bueno, que tengan una buena semana y cualquier duda estamos a su disposición. Excelente fin de semana. Ailén nos pregunta, profe, si tenemos conocimiento de código, ¿igual es necesario hacerlo en pseudocódigo? Si alguien tiene conocimientos y lo quiere escribir en algún código que conozca, no hay problema, nosotros lo entendemos. Si lo querés escribir en C, en Java, en lo que conozcas, no hay problema. Sí, sí, te entiendo, Ailén, a mí me pasó lo mismo, poder escribirlo en pseudocódigo me cuesta más que escribirlo en lenguaje de programación, no hay problema, lo pueden escribir en el lenguaje que conozcan.
Agustín, no entiendo tu pregunta. Dice, ¿cuál es el tipo que usan, el básico u otro? ¿Qué va? El... Ah, nosotros en el de diagrama usamos el básico. Pueden utilizarlo como quieran. El que tiene un poco más de conocimiento y quiere hacerlo de su forma está bien. Nosotros les damos una forma para tratar de entender a todos los que se inician y darle la estructura que consideramos más parecida a lo que se van a encontrar después cuando programemos realmente en Arduino. Bueno, buen fin de semana a todos. Si no quedan más dudas, nos despedimos. Buena semana y cualquier consulta nos pueden realizar al mail.